Hola a todos, soy Cristian Pesantes, bienvenido nuevamente a Crisker Learning. El día de hoy vamos a iniciar nuestro curso de Logística 360. Quiero comenzar con una pregunta que parece simple, pero que cambió la economía mundial. ¿Cómo una simple caja metálica logró transformar el comercio internacional? Pensemos por un momento en todos los productos que utilizamos hoy. Nuestro teléfono, computadora, la ropa que llevamos puestos, los alimentos que consumimos. Prácticamente todo ha recorrido cientos o miles de kilómetros antes de llegar donde estamos nosotros. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo logramos mover tantos productos alrededor del mundo de manera rápida, segura y eficiente? La respuesta está en la logística. Y aunque hoy solemos asociarla con empresas, puertos, camiones o bodegas, la realidad es que su historia comenzó mucho antes. Antes de las fábricas, antes de los centros de distribución, antes del Internet, la logística nació cuando el ser humano tuvo que resolver un problema fundamental: cómo llevar recursos al lugar correcto en el momento correcto. Muchas personas creen que los grandes imperios fueron construidos únicamente gracias a su poder militar, pero la historia nos demuestra algo un poco diferente. Numerosos ejércitos no fueron derrotados por falta de soldados o por falta de valentía. Fueron derrotados porque se quedaron sin comida, sin suministro o sin capacidad para mantener sus operaciones. En otras palabras, fueron derrotados por problemas logísticos. Por eso, para entender la logística moderna, primero debemos entender cómo surgió y cómo evolucionó a través del tiempo. Y para hacerlo, vamos a iniciar un recorrido histórico de más de 2000 años. La logística en la antigüedad. Antes de hablar de Alejandro Magno, Roma o Napoleón, debemos comprender una idea fundamental. La logística no nació en las empresas, como ya lo habíamos dicho. La logística nació como una cuestión de supervivencia. Las primeras civilizaciones dependían de su capacidad para movilizar recursos. No importaba cuántos soldados tuviera un ejército, si no podía alimentarlos, equiparlos o abastecerlos, estaba condenado al fracaso. Y aunque los siglos han pasado, el desafío sigue siendo sorprendentemente parecido. Hoy, las organizaciones también dependen de su capacidad para mover recursos de forma eficiente. La diferencia es que ahora hablamos de productos, información y clientes en lugar de soldados y territorios. Alejandro Magno. La velocidad como ventaja competitiva. Ahora viajemos al año 329 a.C. Alejandro Magno comprendió algo extraordinario para su época. Él comprendió que la velocidad podía ser más poderosa que la cantidad. Por esa razón, redujo el uso de carros que ralentizaban el avance, disminuyó las cargas innecesarias y permitió que sus tropas fueran más ligeras y ágiles. El resultado fue un ejército capaz de recorrer enormes distancias y sorprender constantemente a sus adversarios. Mientras otros ejércitos reaccionaban, Alejandro ya estaba varios pasos de adelante. ¿Y qué podemos aprender de esto hoy? La misma lección sigue vigente. Muchas empresas ya no compiten únicamente por su precio, compiten por velocidad, por responder primero o por entregar antes. En cierto sentido, la búsqueda de la eficiencia logística sigue siendo exactamente la misma que hace más de 2000 años. Ahora hablemos de Roma. Aquí la infraestructura tiene el factor de poder. Si Alejandro fue el maestro de la velocidad, Roma fue la maestra de la infraestructura. Los romanos entendieron que no podían controlar un imperio gigantesco sin una red logística sólida. Por eso construyeron miles de kilómetros de caminos que conectaban distintas regiones. También desarrollaron almacenes estratégicos para guardar alimentos, armas y recursos. Y crearon sistemas de comunicación que permitían transmitir información a grandes distancias. Lo interesante es que cuando observamos una operación logística moderna, encontramos exactamente los mismos principios. Las carreteras actuales cumplen una función similar a las vías romanas. Los centros de distribución cumplen una función similar a los antiguos almacenes y los sistemas informáticos modernos cumplen una función similar a los mecanismos de comunicación de la época. Roma nos dejó una gran enseñanza. La logística no depende únicamente del movimiento, también depende de la infraestructura que hace posible dicho movimiento. Ahora hablemos de Sun Tzu.
La eficiencia en el abastecimiento. Mientras Roma fortalecía su infraestructura, en China surgía una visión diferente de la logística. Sun Tzu comprendió que transportar recursos a grandes distancias generaba costos, riesgos y retrasos. Por esa razón, defendía la idea de aprovechar los recursos disponibles en el entorno siempre que fuera posible. Su objetivo era reducir la dependencia de largas líneas de abastecimiento y aumentar la capacidad de adaptación. Si lo pensamos bien, esta idea sigue siendo increíblemente actual. Hoy las empresas buscan cadenas de suministros más flexibles. Buscan proveedores más cercanos, operaciones capaces de adaptarse rápidamente a los cambios. La lección de Sun Tzu es simple. No siempre gana quien tiene más recursos, muchas veces gana quien administra mejor los recursos que tiene disponibles. Ahora hablemos de Napoleón. Aquí hablamos de los límites de la logística. Existe una frase muy conocida atribuida a Napoleón Bonaparte. Un ejército marcha sobre su estómago. Y pocas historias demuestran mejor esta realidad que la invasión francesa a Rusia. Napoleón esperaba avanzar rápidamente y obtener suministros durante el trayecto. Sin embargo, los rusos comenzaron a retirar recursos, destruir cultivos y dejar cada vez menos posibilidades de abastecimiento. De pronto, el problema dejó de ser militar y empezó a ser logístico. Las tropas comenzaron a sufrir de hambre, los suministros empezaron a escasear, las distancias parecían interminables y finalmente el invierno terminó agravando aún más la situación. Lo que comenzó como una gran campaña militar terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos logísticos de la historia. La enseñanza es clara. Ninguna organización puede crecer más rápido que su propia capacidad logística. Tarde o temprano, los límites operativos terminan apareciendo. Avanzando en la historia, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Aquí podríamos decir que inicia el nacimiento de la logística moderna. Con la Segunda Guerra Mundial, la logística entró en una nueva etapa. La escala del conflicto era tan grande que ya no era suficiente confiar únicamente en la experiencia o la improvisación. En esta etapa ya era necesario la planificación, ya era necesario medir, era necesario coordinar enormes cantidades de recursos. Durante este periodo comenzaron a consolidarse herramientas de análisis, métodos de planificación y procesos estandarizados. Por primera vez, la logística empezó a apoyarse de forma más rigurosa en datos y métodos científicos, y muchos de esos principios siguen presentes hoy. Cuando una empresa optimiza rutas, administra inventarios o mide indicadores de desempeño, está aplicando conceptos que evolucionaron durante esta etapa de la historia. La logística moderna nació cuando la planificación se volvió tan importante como la ejecución. Bien, luego de haber recorrido la historia, es importante relacionarla con la implicación empresarial, que es nuestro fin dentro de este curso. Después de recorrer más de 2000 años de historia, podemos notar algo interesante. Los desafíos han cambiado, pero los principios fundamentales siguen siendo los mismos. Las empresas actuales también necesitan mover recursos, necesitan coordinar sus operaciones, también necesitan abastecerse de forma eficiente. La diferencia es que ahora utilizamos tecnología, sistemas informáticos, análisis de datos y redes globales de transporte. Sin embargo, el objetivo sigue siendo exactamente el mismo: entregar el recurso correcto en el lugar correcto en el momento correcto. Ahora vamos a analizar las conclusiones. Hoy hemos visto cómo la logística evolucionó desde una necesidad de supervivencia hasta convertirse en una función estratégica para gobiernos, organizaciones y empresas. ¿Qué aprendimos? Alejandro Magno nos enseñó el valor de la velocidad. Roma nos mostró la importancia de la infraestructura. Sun Tzu destacó la eficiencia en el abastecimiento. Napoleón evidenció los riesgos de ignorar los límites logísticos. Y la Segunda Guerra Mundial consolidó la logística como una disciplina científica. Pero más allá de las fechas y los personajes históricos, existe una idea que conecta toda esta historia. Han cambiado los vehículos, las tecnologías, las organizaciones. Sin embargo, el desafío sigue siendo el mismo: mover los recursos correctos al lugar correcto en el momento correcto. Y esa simple necesidad continúa moviendo el mundo. En la próxima unidad veremos cómo una innovación aparentemente sencilla transformó para siempre el comercio internacional. Hablaremos sobre el contenedor.
Suscríbete para más y no olvides dejar tu comentario si es que te gustó el curso